Señores, por fin estamos aquí en Wanderer The Fragment of Fate, un juego que se resistía a salir, que estaba anunciado para principios de 2024 y por diversos motivos han ido retrasándolo hasta el día de hoy, que aquí está para visores MetaQuest y también PlayStation VR 2, la versión de PC. Tendremos que esperar que anuncien fecha, que iban a anunciarla dentro de poco. El vídeo de hoy lo que voy a hacer es jugar la versión de MetaQuest 3, que recordar que este también estaba para Quest 2 y tiene diferencias gráficas y también de hercios, de FPS y todo eso. Bueno, todo eso lo comentaremos al final del vídeo, que ya os daré mis impresiones y hablaré de todo este tipo de cosas con más detalle, también de lo que me ha parecido el juego, etcétera, etcétera. Es un juego que eso sí, que tengo bastante ganas de probar porque me gustó mucho el juego original. Recordad que esto es un remake y me gustó mucho aquel juego original que me pasé, incluso en directo, la versión de PSVR, de hecho no había otra creo. Y es un juego que entró en mis tops de juegos de realidad virtual, entonces evidentemente le tengo muchísimas ganas. Pero antes de empezar, recordarte que si te gusta esto que ves aquí y bueno, tanto el gameplay como las opiniones que doy y te interesa el juego, que lo puedes comprar, lo puedes conseguir más barato en mi página web juegosquestbarato.com, llevarte tú un descuento y estarías apoyando el canal directamente. Así que señores, no me enrollo más y vamos a empezar este juegazo. Vale, mira, hey, este soy yo, hola, qué guapo. Lanza el cuchillo al enemigo. Mira, el pobre hombre está ahí. Esto todavía, o sea, llevo un buen rato jugando y parece que el tutorial no termina todavía. Toma. Tiene cierta dirección asistida esto, Y menos mal, porque si no... Joder, pero qué violencia, ¿no? Qué violencia, amigo. ¡Hostias! ¡Hostias, que lo escuchó el otro, tú! Sí, cállate la boquita. Te voy a explicar una cosa. Si tiro eso ahí... ¡Toma! Ahí vamos, teleerigido. ¡Sí! ¡Hostia! Oye, tú lo estás pensando, yo lo estoy pensando, lo estamos pensando todos. ¡Oh, fuck! Con contador y todo. ¿Toma? Ah, pero solo cuenta uno. Esto es un guiño. Ah, no, dos también. O sea, no puedo machacar, pero sí puedo... ¿Pasará algo? ¿Te imaginas todo el gameplay así? Tengo que avanzar por aquí. Hostia, me gusta. Esto está muy bien hecho, Se rompe por donde le doy. ¿Ves? Esto está muy bien hecho. ¿Quién no tiene tablas voladoras en su casa? Maravilloso. Hostia, qué susto. ¿En serio? O sea, eso era todo. ¿De verdad? ¿Ya está? Ok. Hostia, claro, es que toda esta parte no está en la versión original. Sinceramente, ¿se la podría haber ahorrado? Bueno. Vale, ¿y ahora qué coño hago aquí? Y eso tiene pinta que le puedo dar con algo, ¿no? Si no me equivoco. A la crucecita esa de ahí. Sí, uff. Vale. No es como yo pensaba que iba a ser. Pero bueno. No está mal. Vale, yo tengo que coger esa cuerda, llegar hasta ahí. Vamos a hacerlo escalando. Vamos a no fliparnos. Y... Hostias, qué vértigo, tú. Opa, una fuerza de agarre, una fuerza de pinza. Ay. Que no me quiero mover mucho, que me empiezo a mover aquí y después salgo del plano. Ay. ¡Tachán! Vale, maravilloso, aquí estamos. Esto es la habitación, estamos buscando la habitación o la casa de mi abuelo. Toma, venga, hala. Y aquí puedo saltar, me ponen colchones de puta madre para ir cayendo. Quiero probar esto con la cabeza de alguno. ¡Oh! ¡Toma! Está duro este. ¡Toma! Buenas noches. Vale, venga, amigo. Te lo paro. Y no te doy. Hostia, se me la pared, Tío, esto... Uf.
Bueno, me curo solo, creo, ¿no? Y de una pala. ¿Podré clavársela? No. Me empujo a mí mismo. Oye, un momento, que vi líquido. Mira, tiene el efecto del líquido. Un poco como Alex. Curioso. ¿Qué cojones? ¿Qué acaba de pasar aquí, tío? Eso me ha gustado, pero cuidado, no me gusta estar aquí debajo, ¿eh? ¿Y si cojo esto y me lo llevo al otro? Que no se me moje. A ver, aquí. Ah, vale, simplemente tenía que soltar y ya está. Ok. Ahí está. Vale, era la 8ª planta, me había dicho. Así que tiene que ser ahí. Vale. Vale. Es aquí dentro. Sí, señor. Sí, señor. Vale, esto sí que es de... Ah, mira. Esto es de la... Esta parte sí es como la versión original. No sé, no me acuerdo si es exactamente así. Coño, me gustaría tener un slot para guardarme la linterna que no fuese en el hombro. A ver, ¿qué es esto? Quita. Qué guapo esto, tío. Venga, fuera. Hostia. Stage 2. Close your eyes and I'll kiss you. I'll miss you. Paul McCartney, lead singer of the Steve Doors. Esto hizo como para abrirse, pero no. Al final es un poco más rudimentario de lo que yo creía. Bueno, esa voz me suena, amiguito. Why can't I feel my damn protuberance? Well, this may come across a lick familiar, but well. Ahí está. Alrededor de esto sucede todo. Esto es de las piezas más importantes del juego. ¿Por qué coño me sale en inglés ahora cuando todo me ha salido en español? This is my temporal dashboard. Esto seguramente lo usaremos en algún momento. A ver, ¿qué más hay por aquí? Veamos. Tiene que haber más conectores de eso, más cacharritos. ¿Esto está soltando todo el agua ahí? No. Esto no lo tires. Esto aquí. ¿Vale? A water-based rifle. No. ¡Qué guapo! Muy guapo. Eso está muy guapo. Vale. Que no entiendo muy bien cómo funciona esto. Required power threshold not sufficient. I believe you may have already said that, dear. Where are those? This looks promising. Fits like a glove. If I was wearing a hat, I'd be tipping it to you right now. Tendría que poner esto primero. Vale, esto está online. Ok. Required power threshold not sufficient. Vale, batería. Ah, vale. Vamos a poner esto por aquí un momento. Batería. Aquí lo giramos y lo giramos. Ahora. Vale. Vale, veamos que esto entonces, si yo cojo este y lo coloco así, llegaría ahí, pero no la pasaría para debajo, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí puedo poner este. Claro, exacto. Y ahora aquí podría poner este yo. ¿No? Que pasaría para la morada para abajo. Y está aquí. Y ya está. ¡Ah, amigo! Me sobraba uno. Vale, ahora sí. Buenos días. We're cooking. What odd-looking symbols. Reminds me of my old fortune teller. Might be important to our immediate future. Vamos a probar con las 6, a ver. Look into the crystal ball. Yes. There is a lot of transition going on in your life right now.
And there is a great opportunity for you to Swipe make code incorrect. enlightenment discoveries. Swipe code phase 2 accepted. Vale, este sí. I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream. Vincent Van Gogh. What is Ooh. the sight of the ¿Y esto? stars makes me dream? Wallet, pocket watch, keys. We forgot something. Bueno, impresionar. I can't put my big nor small hand on it, but this gadgetry is known to me. I think I'm the missing component here. Ponte Try ahí. putting me into the device. Venga. Aquí. I'll be. I used to say the two most important days in your life are the day you were born. Vale, si ponemos esto así. A ver. Cojones. Ahí. Vale, esta no. Esta sí podría ser. Y esta... Aquí da un poco igual realmente. Yo creo que podría ser esta. Entonces aquí podemos poner... Ahí. Ah, vale. Hostias, qué bueno, ¿eh? Qué guapo. Qué Pin guapo. my tail and call me a donkey. On the underside of my Aquí viene lo bueno. Esto lo ponemos aquí. This Y prepárese. This antiquity fragment. It feels connected. Something's god dang happening. Oh, qué guapo, tío. Jumping Jehoshaphat! We're out of this world! And not in the same chassis we left in. Qué guapo. It's Ah, que me curious as encanta to esto de where este juego. and when that fragment took us is how, son. You see, we're commandeering a Qué person in this guapo. continuum. Not unlike the way somebody commandeered that Acabamos de silver viajar en el bird. tiempo. Let's hope we do a better job. Keep an eye out for A anything you cuando think could fuimos a serve la as another luna. antiquity Mírame. Y fragment. ahora soy este. These are the crumbs of a tastier morsel, which in turn is but a plate at the banquet of our, or rather the world's calamity. Hostia, esto es nuevo, ¿eh? Lo de la escopeta aquí. ¿Qué coño es una escopeta aquí, tío? Uf. Dear God. What happened here? Who did this? This moment was meant to be our crowning achievement. We may not be alone. Huh. Locked. Those metal clamps have fused together. We got more chance of getting frostbite in Hades than we have of cutting through them. We need some form of heavy-duty slicing apparatus. Let's pack down the tent, son. Back to the sanctuary. Tap and hold my counterpart. Hostias, qué pasada. Vale. Volvamos a la base porque dijo que necesitábamos Alright. algo de corte Do it potente. quick. Ahora quito esto de aquí y vuelvo a la casa. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es con la radial esta, que no tiene batería porque la tiene el taladro, pero usa la misma. Lo que vamos a coger es dejar... vamos a quitarle la batería al taladro. Ahí. Y se lo ponemos a esto. Ahí está. Maravilloso. Y ahora vamos para allá de nuevo. ¡Sí! ¡Epa! ¡Qué guapo está, tío! ¡Qué guapo está! ¿Cómo me gusta este puto juego? Oh, look at it. Throwing up hellfire. It's working all right. Vale, ese está roto ya. Ese también. We're in. Well, Ahí está. what have we got here? ¿Y esto? Now, Cartucho de this could be escopeta. handy. I imagine we'll stumble upon a fair share of these during our travel. Wire cutters? Well, a little present from your grandfather, perhaps. There's a clear cut used for these. Back to the sanctuary. Ah, yes. Shell ammunition. Y aquí está Mainly la used in escopeta. shotguns, or as flares. Pack a punch up close.
To make life simpler, Asher. Because God knows you got enough on your plate. Pues señores, el gameplay hasta aquí. Vamos ahora a hablar un poquito. Vale, señores, hablemos ahora de este Wanderer The Fragment of Fate, de este remake del juego que se llamaba Wanderer para PC y PlayStation VR 2, que no me acuerdo si salió en 2021 o 2022. O sea, ya es raro que hagan un remake de un juego de hace un par de años, pero lo que quisieron hacer con este remake es contar la historia entera. Es lo típico de que a lo mejor el presupuesto no te llegaba para hacer un juego más largo o hacer el juego que tú querías, tuviste que recortar y ahora al final has podido sacar este remake para enlazar mejor con la segunda parte que está en desarrollo. Este remake no es una mejora gráfica o cambiar 4 tonterías y ya está. No, realmente es una, ¿cómo decirlo? Reimaginación del juego. Es decir, todo está expandido, todo. Desde el principio, si jugaste el original, te vas a dar cuenta que es totalmente diferente, que tienes mecánicas nuevas, diferentes, la historia, a pesar de que el núcleo de historia es la misma, ya empieza a contarse diferente y ya según vas viajando por las diferentes épocas del tiempo, también te das cuenta que todo va cambiando, que ves cosas que antes no estaban, puzzles totalmente nuevos, puzzles que antes estaban y ahora están cambiados, o sea, han sumado, ¿vale? Todo lo que han metido es para sumar y hacer un juego más complejo, pero sí que es cierto que no todo es bueno. Porque, por ejemplo, han metido más partes de acción, ya que Wanderer realmente era un juego puramente narrativo, con algún momento de época en concreto que tenías algo de acción, pero aquí ya desde el principio tienes momentos de enfrentamiento contra otros humanos NPC, y quizás esa parte, a pesar de que está bien que hayan intentado meter ese toque nuevo, creo que no está al nivel del resto de cosas, porque, no sé, la inteligencia artificial de los personajes es demasiado tonta y no aporta tanto. No sé si más adelante pues le darán la vuelta a la cosa, hay momentos que se explica todo de otra manera y por eso te los presentan desde el principio, pero esa es la parte negativa de todo lo que veo que han incluido. De resto, las cosas que han incluido, para mí personalmente, me parece un total acierto y es una expansión de lo que ya habíamos visto. Tener en cuenta que esto, al ser un remake, es un juego completamente nuevo, o sea, si tú tienes el de PlayStation VR 2 o el de Steam, no tienes este juego, ¿vale? Tú tienes el original, tendrías que volver a comprarlo. Eso sí, te hacen un descuento del 20% si ya tenías el original. Y como nuevo, se lanzó en la versión standalone de MetaQuest, que ese no estaba antes, ¿vale? Este remake sí que llegó, sí que llega a esta versión standalone, que de hecho es lo que habéis visto en el vídeo de lo que me gustaría hablar a continuación. Lo primero es la parte visual de este Wanderer para MetaQuest 3, un apartado técnico que es algo irregular. En escenarios cerrados se ve bastante bien, de hecho nada más entrar al menú ya te impresiona porque se ve muy nítido y todo se ve con un nivel de detalle de la hostia, pero luego cuando estás jugando hay momentos, como digo, escenarios cerrados que lo ves muy bien y hay momentos que cuando ya vas a escenarios más abiertos, sobre todo la parte de la ciudad del principio, notas un poco las carencias. Se sigue viendo bien, pero se nota que tiene que hacer recortes porque si no, no los mueve, ¿vale? Pero vamos, en general el juego, los escenarios no suelen ser escenarios grandes, así que digamos que son sacrificios puntuales que tiene que hacer el juego para mantener el tipo. De resto, la verdad que el juego, oye, buena nitidez, se ve bien, buenos detalles, buenas texturas, en general cumple bastante bien. Luego, cosas que me he encontrado en esta versión, sí que es cierto, y esto también puede ser porque el juego está, la versión que probé es la versión beta, que es inconsistente en el rendimiento, ¿vale? Hay muchos momentos que da pequeños tirones que hacen un poco incómodo jugar al juego, pero creo que es un problema de la versión que yo estaba jugando y además de la versión, además de estar grabando, que eso siempre resta rendimiento y al final es un esfuerzo extra que tiene que hacer el visor. Seguramente salga actualización de lanzamiento y estos problemas no estén, al igual que un bug que me encontré con los subtítulos, que por cierto en esta versión están en español, la versión original no estaba en español. Aquí podemos seguir la historia con tranquilidad y bastante falta que hace. Aquí me encontré con el problema que habían textos, habían diálogos que no salían los subtítulos, pero lo arreglé yendo al menú, desactivándolos y activándolos de nuevo. Se arregló y ya está. Estos son los típicos fallos de beta que cuando salga el juego no debería tener problemas. Esta versión de MetaQuest 3 es diferente a la de MetaQuest 2 en cuanto a lo técnico.
Para empezar, los hercios, la de Quest 2 va a 72 hercios, la de Quest 3 a 80, pero los dos van con reproyección, ¿vale? Luego, Quest 3 va con más resolución y con más calidad gráfica en general, mientras que Quest 2 han tenido que recortar por todos lados. La verdad, me hubiese gustado ver este juego pensado solo para MetaQuest 3, aparte de PC y PlayStation, pero para que le sacaran todo el jugo a este dispositivo. Pero bueno, entiendo que también esté para Quest 2. Luego, ¿qué más? Este Wanderer, por si no lo sabes, tampoco lo he dicho, ¿verdad? Es un juego donde estás viajando por diferentes épocas de la historia de la humanidad, que tampoco quiero comentar mucho porque no quiero hacer ningún tipo de spoiler, porque este es el típico juego que cualquier spoiler te puede destrozar la experiencia. Pero bueno, como habéis visto, yo por ejemplo con el objeto ese de la hoja, de la pluma, lo que fuese, que me fui de repente a la luna, pues hay muchos más objetos de eso y vas moviéndote todo el rato por épocas diferentes y enlazando diferentes puzzles. Es decir, por ejemplo, fui a la luna, después volví a la base, cogí la radial para romper no sé qué de la luna, que ahí a lo mejor consigo un objeto que me vale para un puzzle que encontraré mucho más adelante en otra época del tiempo, ¿sabes? Estás todo el rato así. Y por eso también es importante los cambios que han metido al juego, porque no solo es expandir un poco, como dije antes, que expanden el juego en general, sino que cada objeto útil que aparece en el juego, como la escopeta que vimos en la luna, eso no estaba en el original, eso va a suponer que hay un puzzle nuevo en otro momento donde se va a usar esa escopeta. Es decir, todo es como una especie de cadena y de nudo que se va formando y que tú vas deshaciendo y rompiendo con todas las herramientas que te van dando. De hecho, en la casa del principio tienes herramientas que vas a acabar usando al final del juego. Así que, por eso todos estos cambios que he ido viendo considero que son importantes, aparte de lo que mencioné antes. Y poco más que decir, la verdad. Wanderer The Fragment of Fate es un juego que viene a expandir un juegazo realmente. Wanderer para mí es uno de los mejores juegos que hay de realidad virtual. Y poder jugarlo ahora, expandiendo esa historia, ese mundo, y además en español, para mí es perfecto, realmente, porque ya os digo que este juego tiene momentazos. El original tenía momentazos brutales y es que este no hace más que mejorarlo. Es un juego que recomiendo encarecidamente siempre y cuando te gusten los juegos de leer un poquito y de trabarte un rato con algunos puzzles y darle un poco al coco, ¿vale? Si estás buscando un juego de acción, de matar y tal, este juego no es para ti, no te lo recomiendo. Pero si estás buscando un juego, como digo, con una historia bastante buena, con muy buenas interacciones, con buena movilidad, buen sistema, yo qué sé, de escalada, que eso también, pues mira, nadar, es que puedes hacer un montón de cosas en este juego, tiene un montón de sistemas y están todos bien implementados. Si buscas un juego de ese estilo así, muy completo, pero que el núcleo del juego sea el componente narrativo y su historia, yo creo que este juego lo tienes que jugar sí o sí. Así que señores, hasta aquí. Yo con esto me voy despidiendo. Si les ha gustado el vídeo, dejen un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y dejadme un comentario de si ustedes jugaron al Wanderer en su momento, si vais a jugar a este o lo que sea. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en más vídeos y en directo.